Tenemos muchos problemas, cierto, pero hay uno en particular que nos afecta a todos. Y nos afecta desde muy temprana edad, desde chiquitos, desde nuestra infancia, desde el momento en que empezamos a reconocer que tenemos responsabilidades y tareas y metas en la vida. Y si no nosotros, nuestros padres nos lo inculcan, nos lo enseñan. Y ese es un problema, ¿sabes? Tú te preguntarás, ¿por qué es un problema? Porque nos han enseñado que para que yo logre algo, tengo que trabajar muy duro para obtenerlo. Y así es como comienza nuestro adoctrinamiento desde pequeños. Es como, por ejemplo, ¿quieres aprender a escribir? ¿Cómo tenemos que empezar? Con bolitas y con palitos, planas de bolitas y planas interminables de palitos para tener una buena caligrafía, ¿cierto? ¿Quieres aprender a tocar un instrumento? ¿Cómo tienes que empezar? Con las notas básicas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Apréndete esas primero, domínalas y entonces puedes pasar al siguiente nivel de la música. ¿Quieres aprender a nadar, por ejemplo? ¿Cómo tienes que empezar? Bueno, pues primero metiéndote al agua, después empieza a hacer unos bucitos y después empieza a patalear y después empieza a enderezar tus piernas de forma que no estén curvas cuando haces el pataleo. Empiezas después a nadar de perrito. Entonces es un proceso al que tenemos que entrenarnos para perfeccionar la técnica y después poder nadar. ¿Quieres aprender a cantar? Lo mismo. Tienes que tomar la postura correcta, tienes que aprender a respirar con el diafragma. Y todo ha sido así. Nuestro adoctrinamiento para lograr obtener algo. Hay que esforzarse y disciplinarse para obtenerlo. Y no pasa de la noche a la mañana. Y te preguntarás, pero a ver, espérame, predicador, ¿qué hay de problemático en eso? ¿Acaso no la disciplina y el esfuerzo para obtener algo es algo bueno? Con lo que estoy de acuerdo contigo. Es algo bueno. El problema es cuando viene Dios y te dice que puedes obtener la salvación sin ninguna disciplina, sin ningún esfuerzo o mérito de tu parte. Que lo único que tienes que hacer es arrepentirte y tener fe en su Hijo, en la obra redentora de Hijo Jesús. Es ahí cuando viene el problema. Es cuando escuchamos esto que se convierte en un problema. Ya que como seres humanos estamos acostumbrados a esa idea de obtener algo por algo que yo hago, por trabajar muy fuerte, muy duro. Ese es el chip. Pero cuando alguien viene y me dice que no hay nada que yo pueda hacer para ganar mi salvación, la idea simplemente de pensarlo hace cortocircuito en nuestras mentes. Cortocircuito al yo escuchar esta declaración. ¿Por qué? Porque nuestras mentes no encuentran una lógica. Porque en todas nuestras vidas hemos sido expuestos a ese adoctrinamiento. De que para yo obtener algo tengo que trabajar muy duro, me tengo que esforzar muy duro, me tengo que disciplinar. El título de mi sermón es este: solo la fe en Jesús me justifica y da vida. Solo la fe en Jesús me justifica y me da vida. No mis esfuerzos, no mi piedad, no mi conducta, no mis buenas obras, no mi religiosidad, no mi disciplina, no. Solo la fe salvífica que me dice que Jesús, más nada que yo pueda hacer, es igual a salvación. En los versículos 1 al 10 vamos a ver que el legalismo no es parte de la fe. Como dice el primer punto de mi sermón, y lo tienen en sus boletines también. Así que pongamos nuevamente nuestros ojos en nuestras Biblias para leer esos primeros 10 versículos de nuestro capítulo 2 del libro de los Gálatas. Dice: entonces, después de 14 años, subí a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles.
pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo ya estaba también deseoso de hacer. La semana pasada vimos cómo es que Pablo se tomó 3 años de entrenamiento antes de que por primera vez visitara los cuarteles generales de la fe cristiana de la iglesia en Jerusalén. Y 15 años después, dice el texto, de esa primera visita, que fue muy corta, tuvo que regresar. ¿Por qué? Por una revelación, dice el texto, llevando consigo ahora a colaboradores suyos, a Bernabé y a Tito, que era griego. Estos eran sus compañeros de misiones. Pablo habla de cómo presentó en su segunda visita a esta iglesia, el evangelio que predicaba ¿a quién? A los gentiles. Pero lo presentó no a toda la iglesia. Es muy específico en decir a quién se los presentó, a aquellos que eran de reputación en la iglesia. Es interesante eso, ¿no? No estaba buscando la aprobación de todos, estaba buscando solo la aprobación de algunos cuantos, los cuales eran pilares, eran columnas. De la misma forma que si, por ejemplo, hoy en nuestros días alguien quiere ser misionero, o quiere ser un maestro, o un consejero de la iglesia, o un pastor, lo sabio sería que buscara afirmación de ese llamado por aquellos que tienen alta reputación en la iglesia, dentro de la iglesia local. Y no de toda la iglesia. Sería un error hacer eso. Pero la triste realidad es esta, que muchas veces no pasa así dentro de las iglesias. Y normalmente a veces lo que pasa es que muchos de los que tienen ese sentir, ese deseo, están buscando aprobación en las personas equivocadas. Y por eso la iglesia de Cristo está como está en nuestros días. Y tenemos falsos maestros, tenemos gente que no debería estar en las misiones, tenemos gente que no debería estar enseñando la Biblia. Está todo de cabeza, vamos. Y aquí en cosas tan sencillas podemos ver principios básicos de cómo se deben hacer las cosas. Copiando a los apóstoles, copiando su ejemplo de cómo ellos hacían las cosas, cómo Pablo quería la afirmación de ese evangelio. Iba con los pilares, con los apóstoles de Jesús. En esta sección Pablo está haciendo referencia a cómo aquellos de alta reputación, estos 3 apóstoles de Jesús, Jacobo, Pedro y Juan, los cuales eran considerados como columnas, dice el versículo 9. ¿Recuerdan? Estos 3 en el evangelio de Marcos estuvimos viendo que Jesús tenía sus 12, ¿verdad? Pero después tenía un grupito más selecto. Y son precisamente estos 3 que está mencionando aquí Pablo. Los cercanos de Jesús. Estos que podían presenciar cosas que los otros 9 no podían presenciar.
Pablo al final del capítulo nos va a dejar bien en claro en qué consiste la verdadera fe que predica el verdadero evangelio, pero no sin antes darnos un ejemplo de lo que no es la fe y de cómo el legalismo no es parte de la fe. Y usará un ejemplo con su compañero Tito, el cual dice en versículo 3 que en su visita que tuvo a esa iglesia con estos que son pilares de la iglesia de Jerusalén, no le obligaron a circuncidarse, sino que esta propuesta vino de falsos hermanos que se introdujeron en la iglesia. Falsos hermanos, qué palabra tan fuerte. Versículo 4 dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. ¡Wow! Fuertísimo. Pablo quiere dejarnos bien en claro que el legalismo nos somete a esclavitud. ¿Esclavitud de qué? De querer ganar el favor de Dios con nuestras propias obras de justicia. Eso es esclavitud, ¿sabes? En el contexto de Pablo, estos falsos hermanos querían que Tito, que era gentil, se circuncidara, agregando a su fe un mandamiento de la ley de Moisés. Algo que en su momento fue bueno y que era un mandato para los judíos, o sea, una obra buena. Pablo sabía que en el momento en que él o la iglesia en Jerusalén permitieran algo así, ¿saben qué pasaría? Se pervertiría el evangelio de la gracia que trae libertad y no esclavitud. Y en lugar nos esclavizaría nuevamente a un sistema de obras de justicia, arrebatándonos esa fe que es por gracia y que nos fue revelada. No sé cuántos de ustedes tienen un historial de visitar iglesias aún en nuestros días, pero podemos notar muchas de las veces ese patrón, ese tinte, eso muy sutil que empiezas a notar de las demandas para ser un miembro sano. Las obras. Y viene muy sutil. No crean que va a ser descarado. Todas las iglesias se han memorizado Efesios 2:8, que no es por obras para que nadie se gloríe, pero no todas lo aplican. Esa es la triste realidad. El legalismo es esto: el querer agregar a la gracia para justificarnos con Dios. Así de simple. En la iglesia de Dios, tal vez el tema no es tanto la circuncisión en nuestros días, pero sí lo son otras cosas. El bautismo, por ejemplo. Si no te has bautizado, no eres salvo. No sé si han escuchado en algunas iglesias. ¿De veras? ¿Es el bautismo la marca de que alguien es salvo? Yo conozco a muchos que se han bautizado y te puedo asegurar que no son salvos. Si no has dejado de comer tal o cual cosa, es pecado. O si no has dejado tal o cual pecado, no eres salvo. Empezamos a ponerle estándar de los pecados, ¿cierto? Ese pecado sí lo puede cometer un cristiano, pero este no. ¿De veras? Si no vienes a la iglesia con regularidad, no eres salvo. ¿De veras? ¿Eso dice la Biblia? Con todo y que los ejemplos que les acabo de mencionar son evidencias de que alguien ha sido salvo, no son las razones por las que una persona se salva. Desgraciadamente es aquí donde entra el orgullo del corazón del hombre. El adoctrinamiento que nos implantaron desde niños, que nos dice que hay algo que yo tengo que hacer para ganar esa salvación. Y al yo pensar así, lo único que estoy revelando es el orgullo que hay en mi corazón. El orgullo que dice que no soy yo el que genero la salvación,
sino Dios el que la provoca. Sin añadiduras, sin legalismos, sin querer agregar a la fórmula, queriendo ganar el favor de Dios. La fórmula del legalismo es esta: buena conducta, la tienen en sus boletines y también en sus pantallas. Buena conducta más mala creencia es igual a legalismo. Les explico. Es bueno que me bautice, es bueno que venga a la iglesia, es bueno que deje de pecar. Estas cosas hablan de una buena conducta, ¿cierto? Pero si mi creencia es que estas cosas son las que yo puedo agregar a la fe para justificación ante Dios, la justificación de mi vida ante Dios, entonces mi creencia es mala y está muy lejos del verdadero evangelio que trae libertad y no esclavitud. En versículo 5, Pablo es muy enfático en cuanto a esto. Él dice: a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. ¿Se dan cuenta? No cedimos. Como diciendo, en el momento en que entráramos en su cancha, hubiéramos perdido. No hay que ceder. No hay que ceder. Ese es el llamado, iglesia. Muchos van a venir aquí con ideas, se los digo, con ideas de piedad, infiltrados, falsos hermanos, queriendo agregar a la salvación que es por gracia, con conductas que se ven muy bien, externas, que nos dan apariencia de piedad, pero que no matan la indulgencia de la carne. Es cuando la iglesia de Cristo ha cedido estas propuestas de los falsos hermanos que se han infiltrado en las iglesias, cuando la verdad del evangelio ha sido pervertida y los congregantes de esas iglesias se han sometido a esclavitud. Pablo quiere dejar bien en claro que el evangelio que él predica a los Gálatas, después de un periodo de 17 años, si hacemos la suma aquí, el mismo evangelio que él predicaba era el que predicaba la iglesia en Jerusalén a los judíos, así como a él se le había encomendado a los gentiles. Era el mismo, el mismito. En versículo 9 dice que ellos le dieron a él y a Bernabé la diestra del compañerismo cuando vieron que él predicaba el mismo evangelio. ¿Cómo no? Si alguien entrara a nuestra puerta por primera vez y me predicara un evangelio y yo veo que es lo mismo que yo predico, amén. A este me lo llevo la siguiente vez que salgamos a evangelizar. Y al reconocer la gracia que se me había dado, dijo Pablo, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra del compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Y termina esta primera sección comentando la necesidad de tener como creyente un corazón compasivo para con los pobres. Versículo 10, el cual era el mismo sentir de los apóstoles de Jerusalén, dice. En otras palabras, la exhortación que le dieron los que eran columnas fue esta: preocúpate tú también por los pobres. Es lo que había en su corazón de ellos. Y dice que el versículo 10, que él estaba deseoso de por sí de hacer ya eso, como diciendo, ya lo tenía en mi lista de tareas, preocuparme por los pobres. Interesante, ¿no? No solo un mismo evangelio, no solo de palabra, sino de sentir, un mismo corazón. Lo que me hace hacer una pregunta, iglesia: ¿y tú? ¿Estás deseoso? Dices que eres creyente, pero no estás envuelto en alguno de los grupos de compasión que tenemos en la iglesia, que están dirigidos para ayudar al pobre o al necesitado. ¿Cómo habla eso de tu deseo? Se alinea al de Pablo y al de los demás apóstoles de Jesucristo, que testifica de que eran nuevas criaturas en Cristo por el deseo de predicar el evangelio, aunado al cuidado por los pobres. Es una pregunta no para que me la contestes ahorita, sino para meditar. Y no para traerte culpa y que salgas de aquí todo con la cola entre las patas y con la cabeza abajo. No, no es mi intención esa. Mi intención es de veras que consideres los principios que estamos aprendiendo. De eso se trata estudiar la Escritura. Cómo el texto me confronta, cómo el texto me está pidiendo transformación.
por sus frutos los conoceréis. El cuidar a los pobres no es un requisito, otra vez, no es un requisito para ganar la salvación, pero sí es una marca de aquellos que son salvos. Y no lo digo yo, Iglesia Vertical, o no lo dice la Iglesia Vertical, lo dice el versículo 10 de nuestro texto de esta mañana. Amén. Otro aspecto que vamos a ver y que no es parte de la fórmula de la fe genuina es el punto 2 de mi sermón, que la hipocresía no es parte de la fe. Así que pongamos nuevamente los versículos que nos van a enseñar esto, que son versículos 11 al 14. Gálatas 2, versículos 11 al 14 dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió a su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Alguna vez has tenido que confrontar a alguien? Me imagino que no fue cosa fácil, quiero pensar. Y me imagino que muchas veces te has refrenado de hacerlo porque tal vez la situación no es tan agravosa o estás dispuesto a soportar y tolerar esa situación. En la fe cristiana, una exhortación es y debería de ser un acto de amor que el prójimo tiene a mi persona, ¿sabías? Un acto de amor, suena raro, porque en el mundo normalmente no se ve así. Pero así debería verse en el cristianismo. Y si hay algo que nos debería de motivar a exhortar a los hermanos en la iglesia, es cuando su conducta no se alinea a las creencias del evangelio que dicen predicar. Eso es motivo de exhortación, ¿sabes? Cuando hacemos algo que no es consistente con nuestras palabras, a eso se le llama hipocresía. En Hechos 10 se narra una escena en donde Pedro se le muestra una visión. Y en esa visión él ve animales descendiendo del cielo, los cuales él no quiere comer, porque en su trasfondo, según la ley de Moisés, son animales inmundos. Y se le pide comer. Y él no quiere, se le repite la instrucción, él no quiere. Él dice que él nunca ha comido cosa inmunda. En otras palabras, yo siempre he guardado tu ley, Dios. No me pidas algo que es contrario a tu ley. Pero si Dios ya habló y dio revelación progresiva, como diciendo, esto en su momento, sí, no te era correcto, pero ahora estoy diciendo que lo comas y que el que salió de la boca de Dios, así que más te vale que lo comas, porque lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú inmundo. Entonces Pedro entendió y a partir de ese momento sabía que era permisible comer cualquier tipo de animal. Y no solo eso, en ese mismo pasaje el Espíritu Santo comenzó a caer sobre los gentiles y Pedro se maravilló, porque en su trasfondo, en su adoctrinamiento, él creía que la salvación era solo para los judíos. Pedro entendió muy bien que también había salvación para otros pueblos de la tierra. Cuando Pedro, el apóstol, le es revelado esto, entiende que la salvación viene para los gentiles y a partir de ese momento comparte con los gentiles los alimentos, lo cual era, por cierto, algo visto tal vez no mucho en nuestros días. Tú puedes comer con alguien y no necesariamente te cae bien la persona, ¿cierto? Pero en el contexto judío, el tener a alguien, invitar a alguien a tu mesa era un mensaje, mandar un mensaje de aceptación, de que esta persona podemos ser amigos sin ningún problema. Ese era lo que transmitía eso.
Pedro entendió que el evangelio y la salvación no estaba limitada a una nación, sino que era para todas las naciones de la tierra. Sin embargo, en Gálatas, según los pasajes que acabamos de leer, Pablo tiene que confrontar a Pedro por una hipocresía. Porque a pesar de que Pedro entendía que la salvación no era por guardar una dieta o por comer con los gentiles, a pesar de eso comenzó a caminar de forma inconsistente a su creencia. Versículo 12 dice que Pablo lo confrontó porque Pedro comenzó a apartarse y a retraerse, porque temía a los de la circuncisión, mostrando así la hipocresía y la inconsistencia de su doctrina, de su creencia. Es comúnmente cuando queremos complacer a los hombres que corremos el riesgo de negar nuestra doctrina, y muchas veces la negamos no con nuestras palabras, sino con nuestra conducta. Cuando no es el legalismo que busca el favor de Dios por las obras, es la hipocresía que niega la correcta doctrina con nuestra conducta. Su fórmula de la hipocresía es esta, la tienen también en sus pantallas: buena creencia más mala conducta es igual a hipocresía. Y es precisamente en lo que está cayendo Pedro aquí en el texto, que es un pilar, que era un pilar de la iglesia. Está siendo arrastrado y está arrastrando junto con él a otros creyentes, como Bernabé, dice el texto, que era compañero de milicia de Pablo en su momento y quien ayudó a plantar la iglesia de Antioquía. ¿Se dan cuenta? A todo esto, ¿qué, iglesia? Se me ocurre otra pregunta. ¿Cuáles son las formas de hipocresía que muchas veces caemos como iglesia hoy en día? ¿Cuáles son esas formas? Tal vez no es la comida como en el contexto de Pablo, pero sí lo es, por ejemplo, si busco vivir de forma ostentosa, buscando una seguridad financiera, olvidándonos de los pobres o de nuestra aportación a la iglesia local para el avance del reino. El mensaje, decimos que el mensaje, que nadie se puede morir sin haberlo escuchado antes, que sería una fatalidad si alguien no ha escuchado este mensaje de salvación. Y eso predicamos de nuestra boca y es correcto, pero nosotros no lo estamos predicando. Es una incongruencia y cae en la facultad de una hipocresía. Cae en ese rubro. Nuestra creencia no está empatando nuestra realidad. Si dices, por ejemplo, que sigues a Cristo, pero vives una vida secreta de inmoralidad sexual, entonces tu conducta, escúchame bien, no es consistente con el evangelio que predicas, que dice que los inmorales, que son idólatras, no heredarán el reino de los cielos. En eso hay hipocresía y debe ser confrontado bíblicamente. Nos podemos caminar jactándonos de que tenemos el evangelio de la gracia y caminar en hipocresía negándolo con nuestra conducta. ¿Te das cuenta? Si dices que amas al perdido, pero no tienes un plan de acción para ser proactivo, para compartir el evangelio, eso habla de la inconsistencia de tu doctrina y es hipocresía. Nuestra teología, escúchame bien, nuestra teología siempre debe estar bien acompañada y a la par de una buena doxología. ¿Qué palabra tan rara? Doxología quiere decir esto: nuestra forma en la que vivimos para la gloria de Dios. La teología y la doxología son como hermanitos gemelos, deben estar siempre de la mano. Consistencia y no hipocresía. Nuestras tradiciones también pueden venir a estorbar la verdadera adoración cristiana y pueden crear una atmósfera de generar dos tipos de cristianos.
como el cristiano de primera clase y el cristiano de segunda clase, que obviamente es incorrecto. Los que van a las misiones y los que no van a las misiones. Los que dan mucho dinero a la iglesia y los que no dan nada. Los que beben con moderación y los que no beben. Todas estas cosas pueden generar en nosotros un corazón hipócrita que no se alinea al evangelio que digo creer. Así le pasó al apóstol Pedro. Y si le pasó al apóstol Pedro, adivina qué. Tú no estás exento de que te pase a ti. Debemos buscar andar contrario, escúchame bien, contrario a lo que dice el versículo 14. O sea, andar con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio. La exhortación de Pablo a Pedro en versículos 14 y 15, lo voy a resumir en estas palabras que voy a parafrasear. Pablo le está diciendo a Pedro: si tú que buscas guardar las dietas rompes otros mandamientos morales de la ley de Dios, otras cuestiones, otros asuntos, ¿qué te hace diferente entonces de los gentiles en el supuesto de que ellos estuvieron transgrediendo la ley de Dios por comer de alimento que tú consideras impuro? Ese es su punto de Pablo. Sí, aquí estás muy bien, pero ¿qué hay de esto? ¿Y qué hay de esto? ¿Y qué hay de tu carácter? ¿Y qué hay de tu hipocresía? ¿Y qué hay de tu falta de amor? ¿Y qué hay de tu temor a los hombres? ¿Qué no es eso también pecado? Santiago en su carta es muy claro, que el que ha guardado toda la ley pero que ha roto un solo mandamiento es transgresor de toda la ley. Así que, iglesia, busquemos morir a la hipocresía, porque esta es uno de los más grandes estorbos para que la iglesia busque de la verdad encontrada en el verdadero cristianismo que predica la gracia que trae libertad. Seamos hospitalarios con la gente nueva. No le dejemos ese trabajo a los pastores o a los líderes de ministerio. Es nuestro trabajo saludar a cada persona que entra a esta iglesia, ¿sabes? Juntémonos con otros cristianos de la iglesia que no conocemos bien. Durante la semana, no estoy hablando aquí, durante la semana, juntémonos con ellos, no solo con aquellos que nos caen bien, que tienen mucho en común. No seamos hipócritas. Ayudemos al necesitado. No solo oremos por él, ayudemos al necesitado. No seamos hipócritas. Busquemos servir en los ministerios donde se necesita ayuda y no solo en el que me gusta. No seamos hipócritas. Participemos de las actividades que la iglesia organiza para mi crecimiento y nutrición espiritual. No seamos hipócritas. En mi escuela, en mi trabajo, en mi casa, comportémonos como aquellos que afirman haber tenido un encuentro con Dios. No seamos hipócritas. Son muchas las formas en las que podemos caer en la hipocresía, ¿sabes? En nuestra religiosidad. Y yo creo que a nadie le gustaría estar en los zapatos de Pedro cuando Pablo lo confronta con estas palabras tan fuertes que hemos visto. Pero te voy a decir algo. Si en realidad eres un hijo de Dios y estás cayendo en patrones o áreas de hipocresía, sí te puedo asegurar algo, que así como Pedro en amor Dios le envió a Pablo para que fuera confrontado por su hipocresía, estoy seguro que Dios va a levantar a alguien para confrontarte con la tuya como un acto de amor para tu vida. Yo creo que no queremos eso, no hay necesidad de eso, iglesia. Para eso está la palabra, que sea la palabra la que nos confronta y que eso sea suficiente para querer caminar en una conducta que glorifica a Dios. Amén. Los últimos pasajes que vamos a leer a continuación en la siguiente sección hacen referencia a la siguiente sección del último punto de mi sermón, que hace alusión a esto, a que la fe es la justificación de Dios. La fe es la justificación de Dios, es el último punto de mi sermón. Vamos a poner otra vez nuestros ojos en nuestras Biblias
para empezar a leer desde versículo 15 al final del capítulo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro del pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo para mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Hace como 3 años, cuando todavía vivía en Canadá, yo regresé a México con el deseo de compartirle el evangelio a todos los que yo conocía. Entre ellos, uno de los que era mi mejor amigo, lo citamos a mi casa a cenar, mi esposa y yo, y les compartimos el evangelio. Y al final del día, la conclusión a la que yo lo llevé era esta idea de que tenía que tener fe en Jesús, tenía que arrepentirse de sus pecados para que pudieran ser perdonados y salvo para estar en la presencia de Dios. Él entendió muy bien el evangelio. El asombro, él me dijo que él no podía creer que fuera así, que sonaba demasiado fácil y que no le daba buena espina a eso, que debía haber algo que él tenía que hacer, una lista de cosas que él tenía que hacer para ganar esa salvación. Mi amigo estaba tratando de buscar algo para esa salvación, como diciendo, dame una lista de cosas. Sí, suena muy bien esto, pero no, dame una lista de cosas. A lo que yo no podía hacer nada. No había nada más que hacer. Yo no podía agregar nada que la Biblia no dijera. Versículo 16 es claro. Pablo le está diciendo a Pedro, no importa si se te dio la ley y por eso no somos considerados pecadores, o si no se les dio la ley y por eso son llamados, y por eso les llamamos a los que no tienen la ley pecadores. ¿Se entiende? O sea, no importa si nosotros creemos que no somos pecadores porque se nos dio, y a ellos porque no se nos dio no son pecadores. Eso no importa. El punto que Pablo quiere hacer es que todo hombre es pecador y necesita ser justificado para estar en la presencia de Dios. Y esta justificación no viene por cumplir las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Y termina el versículo 16 diciendo que mediante las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. La fe y no las obras. Mi amigo estaba buscando que le diera una lista de cosas para agregar a la fórmula. Pero yo no le podía hacer eso si amaba a mi amigo. Si tú amas a alguien, por favor, detente y deja de estarle diciendo que hay cosas que tiene que hacer para estar bien con Dios. Estás empezando al revés. Por ahí no se empieza. Cuando empezamos así, empezamos a formar fariseísmo en los corazones de la gente. Tengamos mucho cuidado con esta parte. Aún muchas veces la fe se puede convertir en una obra si no tenemos cuidado que esa nos la dio Dios. Efesios 2:8, ¿qué dice? Que es un regalo. Es un regalo junto con la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por eso que es un peligro que cuando yo predico el evangelio le diga a la gente que ore una oración de aceptación de Jesús. Es un peligro. Herejía.
Como si esa oración les diera un conocimiento intelectual del Evangelio y fuera suficiente para salvarlos. Sí hay que entender que necesita haber una transformación regeneradora que es solo por el poder del Espíritu Santo en el corazón de las personas. El peligro de esa oración es que se puede convertir en una obra que las personas están agregando a su salvación. Así como que yo ya oré la oración, tranquilo que soy salvo. Pasemos al siguiente nivel. Dejemos de hacer eso. Es más, vamos a hacerlo, vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo si me encuentras un versículo en la Escritura donde veas a los apóstoles haciendo eso. Entonces, ¿por qué imitamos patrones que no son bíblicos? ¿Porque mi iglesia me lo dijo? ¿Porque es una buena estrategia? ¿Porque así me salvó Dios? Bueno, pues Dios te salvó a pesar de esa oración, déjame te digo, pero no por la oración. Pero si funcionó, entonces usémosla, ¿de veras? Si funciona que yo juegue un partido de fútbol con chanclas, ¿debo de jugar un partido de fútbol con chanclas? Creo que hay mejores herramientas para jugar un partido de fútbol. Es lo mismo. La salvación es el regalo de Dios que Dios nos da por fe y comienza con un arrepentimiento genuino del corazón de la persona. Con arrepentimiento de entender que mi pecado es tan genocida y mi manera de vivir tan contraria al carácter de Dios, que necesito algo que remueva esa culpa y esa mancha que me descalifica de estar en la presencia del Creador. El arrepentimiento genuino se refleja de esta forma. Escúcheme, muchas veces hay confusión a lo que es arrepentimiento. Y quiero aclarar eso desde ahorita que estamos empezando como iglesia. No es principalmente el huir del pecado que ofende a Dios. Muchas veces así es como nos explican el arrepentimiento. Ese no es arrepentimiento, porque existe la posibilidad de que huyas de ese pecado para querer morir a ese pecado por tus propias fuerzas y tus propios recursos. ¿Alguna vez te has topado a alguien que dejó el alcoholismo porque fue a Alcohólicos Anónimos? ¿Y sí de veras lo dejó? Pero adivinen, yo sí. ¿Y sabes qué pasa? Son las personas bien orgullosas. Digo, todos somos orgullosos, pero esas personas son bien orgullosas de haber dejado el alcohol por sus propias fuerzas. Porque la fuente que obtuvieron para ganar esas fuerzas y ese poder y esa convicción vino de ellos mismos, de su corazón, de sus mecanismos, de sus métodos. Ese no es arrepentimiento. Esa persona podría pensar que se arrepintió, pero el problema del arrepentimiento es este. El verdadero arrepentimiento es huir del pecado para correr a Jesucristo, que es el único que te puede dar los recursos para genuinamente morir a tu pecado y al orgullo de tu corazón. ¿Te das cuenta? La diferencia es grandísima. Así que si hay personas que se creen buenas y que sienten que porque han dejado de hacer cosas malas se han arrepentido y por eso Dios los debería de perdonar, pero no están a los pies de Cristo, son los pecadores. Y ese es su pecado más grande, no haber corrido a Jesús por ayuda. Ese es el verdadero arrepentimiento. Si yo huyo de un pecado, pero no estoy corriendo hacia Cristo para que Él me ayude a morir de ese pecado, Dios es santo, recordando que Él es santo y que por su pureza Él no le permitió a Adán y a Eva estar en su presencia después de haber pecado. Las Escrituras también dicen que sin santidad nadie puede ver a Dios, ¿cierto? Hay un versículo por ahí. Aquí te va una definición de la justificación que te va a ayudar a entender el texto que habla de la justificación que acabamos de leer. Justificación es que Dios ha declarado sobre tu persona lo que va a comenzar a hacer en tu persona. ¿Se entiende? ¿Y qué fue lo que Dios declaró sobre tu persona cuando pusiste tu fe y esperanza en Jesús? ¿Respuestas? Te declaró santo. Este es santo.
Y con esa declaración rotunda sobre tu ser, sobre tu alma, comenzó un trabajo de santificación que durará el resto de tus días en esta tierra. Esa es la justificación. Tenemos que entender que cuando Dios nos justifica, no es un acto que viene de nosotros o que comenzó en nosotros. Es un acto que vino de Él y que Él inició. Nosotros no somos justificados por nosotros mismos, o por nuestra conducta, o por nuestras obras. Es tu falta de santidad lo que no te permite estar en la presencia de Dios. Pero es por esa santidad declarada sobre ti, por los méritos de Jesús, que ahora te permite estar en su presencia. Por haber creído, por fe, tan simple como la fe, no una lista de cosas. De regreso al estado en el que alguna vez estuvieron Adán y Eva. ¿Te imaginas ese estado? No te lo imaginas. Nos va a maravillar estar en su presencia. Versículo 17 es complicado. Es complicado de entender, pero voy a tratar de explicarlo de una forma simple. Dice así: pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro del pecado? ¡De ningún modo! Es una pregunta retórica. Y luego dice, de ninguna manera. Pablo está queriendo decir Pablo está queriendo decir que solo la fe justifica pecadores. No quiere decir que ahí termina el proceso y siguen siendo pecadores. Solo la fe justifica pecadores, sí, eso es verdad, amén, es lo que nos salva, pero ahí no termina el proceso. Es lo que está queriendo decir, porque es esa misma fe la que va a empezar a generar esa santidad que ya se declaró sobre tu persona. ¿Por qué entonces la respuesta a su pregunta sería así? ¿Cristo es ministro del pecado? El punto de Pablo es que precisamente es lo contrario. Que si en verdad has sido justificado por la fe auténtica, ahora querrás morir al pecado que antes amabas y comenzará a brotar de tu corazón obras de justicia y de piedad. Ese es el punto. Cuando Dios salva a alguien, Él no es ministro del pecado. O sea, la persona no permanece en su pecado. La persona empieza a caminar un camino de la santidad y a ese proceso se le llama santificación. Nadie ha sido salvo nunca que no está siendo santificado o fue santificado si ya murió. Antes odiabas la ley de Dios, pero si la fe de Dios está en ti, ahora querrás amar la ley de Dios, buscarás guardarla, pero sin olvidar que no es la ley la que te justificó y te declaró santo y acepto a los ojos de Dios, sino la fe en Jesús. Por eso versículos 18 y 19 que dicen lo siguiente: pero si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Es como aquel que estaba hambriento y que abría su refrigerador y no tenía comida en su refrigerador. Y después llegó alguien y le llenó el refrigerador, se lo retacó de comida y de despensa. Y después esa persona, en su afán de no querer abusar, de acabarse esos alimentos, en vez de preparar un plan de acción para comérselos gradualmente, y para no caer en comérselos en un día y quedarse al otro día sin alimento, saca todos los alimentos de su refrigerador y se los da a las demás personas. Está tonto y absurdo mi ejemplo, yo lo sé, pero ese es el punto de Pablo. Lo que yo destruí ya no lo puedo reedificar. Es como aquel que le fue removido un tumor cancerígeno y en su lugar lo quiere reemplazar por un tumor benigno para no traer alteraciones a su cuerpo por el cambio. Algo así estamos viendo aquí. Es un absurdo, yo sé que es una tontería mi ejemplo, pero ese es el punto de Pablo. No seamos inconsistentes.
Lo que ya destruí, lo que me esclavizaba, no lo quiera yo volver a construir después de que ya me fue dada la gracia por medio de la fe. El problema de querer guardar la ley para justificarnos y entrar en la presencia de Dios es precisamente el absurdo del que habla Pablo. El punto de la ley es ayudarnos a entender que somos transgresores y que por ende somos culpables y necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Necesitamos que alguien gane esa justificación, porque nosotros mismos no podemos, nunca podríamos. Pasaríamos una eternidad en el infierno tratando de justificarnos. Ese es el punto de Pablo. Dios es el que da esa justificación y es por eso que morimos a la ley para vivir para Cristo. Si vivo para la ley, traigo para mí esclavitud y muerte. Traigo maldición, como lo vimos la semana pasada, sobre mi persona. Pero si vivo para Cristo, traigo libertad y bendición a mi vida. Y no soy yo el que las traigo, estas cosas. Es Cristo que las trae para mí. Versículo 20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. No soy yo el que vive, es Cristo en mí. Este pensamiento es el pensamiento de los más profundos que vas a encontrar en la Escritura, ¿sabes? Que si en realidad has sido salvo, ya no eres tú. Uno de mis libros favoritos es de las Confesiones de Agustín. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de leerlo. Y él, una de sus anécdotas que narra en el libro es esta. Después de haberse ido un tiempo en donde Dios lo salvó, regresó a su pueblo natal. San Agustín era muy mujeriego. Y en su regreso, en el camino, en la calle, una mujer que fue una de sus amantes lo ve a distancia. Y le dice, Agustín, Agustín, y él la vio y se hizo el loco, no volteaba. Agustín, soy yo. Y Agustín pues no volteaba, la quería ignorar. Y otra vez ella muy insistente, Agustín, es que soy yo. Hasta que se cansó y volteó y le contestó, sí, pero yo no soy. ¿Se entiende? Ya no era ese Agustín que ella conocía. Ya no era ese Agustín, era otro Agustín. Ya no era el Agustín que ese encuentro hubiera terminado en fornicación seguramente. Era un nuevo Agustín. La vida del viejo Agustín estaba muerta. Ahora estaba viviendo una vida en Cristo. Agustín entendía que su nueva fe en Jesús venía acompañada de una nueva persona con un nuevo corazón. Ahora termino. Él terminaba con un testimonio de que era digno de aquel que lo llamó a santidad. Digno del llamado de la justificación que se le dio y que lo declaró santo y justo para estar en la presencia de Dios. Y esto es precisamente lo que está queriéndonos decir Pablo en este pasaje, que Cristo fue sustituto de aquellos que han puesto su fe en Él, muriendo por sus pecados en la cruz, y que ahora vive en los corazones de los creyentes, produciendo esa justicia que nos fue imputada cuando creímos en Él y por la cual somos calificados para estar en la presencia de Dios. La fórmula de esta fe genuina es esta: buena creencia más nada es igual a salvación, que es igual a buena conducta o una vida santa. Solo la fe me salva, solo Jesús me salva, solo su muerte es digna de haber pagado la condena por mi pecado, solo su vida es mi justificación ante Dios. Esa es la fe que trae una buena creencia, la cual no añadimos o quitamos nada como resultado de la salvación. Es la salvación que comienza con fe genuina, la cual, si es genuina, comienza a producir un fruto que se refleja en nuestra conducta, donde moriremos al legalismo, a la hipocresía, a la búsqueda de ganar el favor, por el favor que Jesús ya hizo por nosotros, muriendo en esa cruz. Es la fe de la gracia. No querramos agregarle nada a esa gracia. Voy a terminar con una última ilustración antes de orar. Dice la historia, es una historia real. Hace unos años un señor se compró un Rolls Royce
Supuestamente el Rolls Royce es uno de los carros más caros del mundo, si no es que el más caro del mundo. Este carro se lo compró en Inglaterra, pero se lo llevó a Francia en uno de sus viajes. Y allá en Francia el Rolls Royce se le descompuso. Pero como era un carro tan sofisticado y tan poco común y no cualquiera lo tenía por lo caro que este era, él llamó a la agencia en Inglaterra y ellos tuvieron que enviar mecánicos para la reparación de ese Rolls Royce a Francia. De forma que los enviaron y se lo repararon. Él lo estuvo usando y pasaron los meses, los días, los meses, al punto de que llegó un momento en el que dijo: ¿qué está pasando? No me ha llegado la factura de la reparación de mi Rolls Royce. Entonces él envió una carta a este lugar comentándoles: hey, no me ha llegado la factura, tengo el dinero para pagar, solo necesito la factura. Y a él le enviaron una carta de regreso que decía: Señor, no tenemos récord alguno de ninguna reparación que se haya hecho a un Rolls Royce en Francia. Su récord fue borrado. Eso es lo que nos entrega la salvación, que es por fe y no por obras. Dios borra nuestro récord de pecado que fue clavado en la cruz. Y cuando nosotros nos atrevemos a querer pagar la factura, ¿sabes qué pasa? Dios nos recuerda con su palabra, como una carta, que no hay nada que pagar, porque alguien más ya saldó nuestra cuenta y no fuimos nosotros. Iglesia, vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de vivir ese evangelio que acabamos de escuchar hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque fuiste bueno hoy con nosotros y nos ayudaste a entender más, a profundizar más en lo que es el verdadero evangelio de la gracia, que no es por obras, que no es por legalismo, que no es por tradiciones hipócritas que nos dan una apariencia de piedad, pero que no pueden mandar la indulgencia de la carne, Señor. Perdónanos cuando hemos sido tan atrevidos de pensar que podemos traer una obra ante ti que agregue a la justificación que tú ya has ganado en la persona de tu Hijo, Señor. Señor, humíllanos para entender que así no son las cosas. Y humíllanos para predicar un evangelio que es de sola gracia, solo Cristo, solo su gloria, solo la fe, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.